Buenas noches, abogada, compañeros. Mi nombre es William Ricardo Igeler Cáceres. Mi número de cuenta es 2019-360-153. Soy estudiante de la clase de Filosofía del Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras. En esta noche, en este video, voy a hablar sobre un caso que se nos ha presentado que está correlacionado con temas éticos, pero con la interpretación de esos temas éticos desde el punto de vista de la teoría de Kelsen y de la teoría de Dworkin. En primer lugar, voy a comentarles un poco de qué va el caso. El caso es de un señor, un padre que tiene 42 años, que tiene un hijo de 12 años. El padre se llama Daniel, el hijo se llama Thomas. Thomas está sufriendo una enfermedad neurodegenerativa que afecta su movilidad y su capacidad de hablar. En este caso, a medida ha pasado el tiempo, Tomás ha ido perdiendo esas capacidades a tal punto que él ya no se puede comunicar con su padre. Su padre ha empezado a buscar opciones para poder darle atención médica a su hijo y encontró que existe un tratamiento experimental para implantarle un chip en su cerebro y que ese chip puede interpretar algunos pensamientos o alguna actividad neuronal que tenga Tomás y a través de un dispositivo poder comunicarse con la parte externa, con el medio externo, en este caso con su padre y con las otras personas que están a su alrededor. El tema es que este tratamiento está en fase experimental y el país en cuestión del que Thomas y Daniel son parte no tiene una normativa que permita poder realizar esta operación y poder hacerle el implante a Thomas. De hecho, existe una normativa médica, legal, sanitaria, que prohíbe los tratamientos experimentales en seres humanos porque pues no se sabe cuáles son las consecuencias que puedan tener ese tipo de tratamientos. En este sentido, viene Daniel y presenta al hospital la petición para poder realizarle la operación a su hijo, pero se encuentra con una opinión dividida en los médicos, unos a favor, unos en contra, pero el hecho de que existe una ley que prohíbe terminantemente el realizar este tipo de operaciones, el hospital deniega a Daniel su solicitud. Daniel va y busca un juez que le permita hacer uso de sus derechos y poder decidir sobre su hijo menor de edad. En este caso, el juez analiza la solicitud presentada por Daniel y ahí es donde viene la segunda parte, o mejor dicho, la siguiente parte de este video, que es analizar cuál sería la sentencia que emitiría ese juez si lo viéramos desde el punto de vista de Kelsen o un juez kelsiano que tiene ese tipo de teoría o que está aplicando ese tipo de teoría en su día a día y cómo lo veríamos desde el punto de vista de working. Entonces, en primer lugar, recordemos que Kelsen como positivista y como ius positivista, explica que la norma debe de ser pura, debe de estar libre de cualquier tipo de racionamiento moral, debe de ser una norma del derecho como tal, debe estar libre de todo ese tipo de lo que se podrían considerar contaminaciones de percepciones personales. Kelsen dice que la norma tiene que estar estipulada, tiene que estar decretada, tiene que estar sistematizada. Bueno, de hecho, nosotros como estudiantes de Derecho sabemos que existe la pirámide de Kelsen, donde se organiza primero la Constitución, después los tratados, después la normativa, códigos, leyes especiales, reglamentos. Entonces, Kelsen, dentro de todo el desarrollo de su teoría, explica cómo la aplicación de la justicia, del derecho, se tiene que hacer de forma pura y que no venga con percepciones morales o percepciones personales. Entonces, si tuviésemos un juez que aplica el positivismo de Kelsen y recibe este tipo de petición por parte de Daniel en su tribunal, probablemente lo que haría es analizar la ley, haría un análisis de la ley y se encontraría que existe una ley que eventualmente no le permite al hospital, a los médicos o incluso al mismo juez estar a favor de la petición de Daniel, ya que la ley prohíbe explícitamente y está tipificada que no se pueden realizar tratamientos experimentales en seres humanos.
De ahí el juez podría analizar cuáles serían esos derechos que podría tener Thomas y eventualmente sí existe un derecho a la vida, un derecho a la dignidad. Hay una convención de derechos del niño que está ratificada por parte de prácticamente todos los estados, pero el tema es que al existir esa ley que prohíbe la aplicación de ese tipo de tratamientos experimentales, el juez fallaría en contra, no le permitiría a Daniel realizar la operación, porque la norma es clara, es específica y dicta específicamente que no se puede. Si lo vemos en contraparte desde el punto de vista de Dworkin propone todo un modelo concepto de racional, todo un modelo racional sobre cómo se puede interpretar el derecho desde diferentes puntos de vista, ¿no? Dentro de la teoría de Dworkin, que es más ius naturalista, perdón, él habla sobre que los seres humanos tenemos derechos y deberes que son propios de nosotros como seres humanos y que cuando un juez se encuentra ante lo que él expresa en su teoría como casos difíciles, debe de hacer un análisis integral, no solamente basado en la norma como tal, sino que se pueden incluir algunos conceptos doctrinales, algunos temas de interpretación, que también se pueda tomar en cuenta cuál es la moral y cuál es la moral de la comunidad o cómo ve la comunidad este tipo de, de interpretaciones, ¿no? El modelo de Dworkin, si bien es cierto, está en contra directamente de lo que es el modelo de Kelsen, porque el modelo de Kelsen no toma en cuenta la moral y Dworkin propone que sí exista una moral, que sí se puede tomar en cuenta la moral. De hecho, dentro de las parábolas que expone Dworkin, una de ellas es la del juez Hércules, donde es aquel juez que tiene una integridad impresionante y que ese juez, cuando recibe cada caso en su corte, hace un análisis previo de cuáles son los derechos de las personas, sus derechos naturales, sus deberes, y en función de eso y de la normativa vigente, pues toma una decisión. Pero el tema, como lo mencionaba la lectura, es que cuando nosotros damos paso a que también las interpretaciones morales puedan inferir o puedan tener cierto tipo de interferencia en una decisión de un juez, entonces eso puede ser muy peligroso, porque en sociedades que son muy fundamentalistas o muy dadas a la parte religiosa, la moral podría venir involucrada con otro tipo de cuestiones que pondrían en dificultad, ¿no? El poder eh, generar una sentencia que fuera realmente completamente legal o que no estuviera contaminada por percepciones personales. Entonces, desde el punto de vista de Working, realmente el caso de Daniel se podría resolver de forma positiva, se le podría permitir realizar la operación para su hijo. Ahora, desde mi punto de vista personal, considero de que si yo fuera un magistrado de la sala de lo constitucional, lo primero que haría al recibir el caso es verificar si en efecto Thomas es consciente, porque si Thomas ya no es consciente, no tendría sentido realizar el procedimiento médico, pero si Thomas aún está consciente y no se puede comunicar, pienso que se podría hacer una excepción y bajo un protocolo médico bien definido, poderle dar la oportunidad a Daniel como padre de decidir sobre Thomas y eventualmente él tendría que firmar un consentimiento informado sobre eso y debería haber un equipo de especialistas que se encarguen de supervisar en todo momento la operación y los resultados para comprobar que realmente cuando ya exista esa comunicación sea la voz de Daniel, la voz de Thomas, perdón, hablando y no un algoritmo que está tratando de interpretar una sintaxis neuronal que puede tener en ese momento Thomas. Entonces, desde mi punto de vista personal, si el dictamen médico dijera que Thomas sí está consciente, entonces yo sí dictaría una sentencia a favor, pero bajo las regulaciones de personal y equipo médico que estén claros cómo funciona el procedimiento y que lo supervisen en todo tiempo. Muchas gracias, es un placer y buenas noches.